Génesis capítulo 1, voy a leer el versículo 26 y 28, mis hermanos. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y acá esta palabra sojuzgarla, mis hermanos, quiero que la miremos como un poquito más, que está enfatizada o se refiere a sujetar, a dominar. Incluso buscando su significado encontré que decía dominar con violencia algo o a alguien. Entonces esta palabra señoreada en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias, Dios está enfatizando como a sujetarlas a nosotros para que nosotros, digamos, ejerzamos sobre ellos un dominio, un gobierno. Mirando que Dios nos ha creado a su imagen y el propósito que Dios ha tenido desde el principio con los seres humanos, que ha sido de cohabitar con ellos y de vivir con, digamos, con ellos, que lo vemos desde el jardín del Edén cuando Dios creó al hombre, a Adán y Eva, pues él siempre ha querido y el plan de Dios ha sido siempre estar y habitar junto con el hombre. Dios coloca al hombre en un huerto, mis hermanos, con un propósito de tener con él relaciones pactuales, o sea, de cohabitar con él, pero de tener relaciones pactuales. Ahí en Génesis, por ejemplo, 2:15 encontramos que dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo guardara. El hombre fue puesto en el huerto para cultivarlo, para que fuera fructífero, para trabajar, para proteger y para ejercer un dominio sobre sobre toda la creación que Dios le había asignado a él para que gobernara sobre ella. En un principio todo fue así. Y es muy importante entender, hermanos, que el liderazgo que Dios da al hombre en el huerto implica cuidar, implica señorear sobre todo, y esto de señorear, mis hermanos, es administrar, es guiar, es proteger la obra que Dios ha hecho y la responsabilidad que Dios le da a él es, lo pone sobre toda criatura y lo pone como administrador, como guiador. Entonces, al nosotros mirar ahorita este papel del hombre como Señor, pero Señor con minúscula, pues sabiendo que el Señor de señores es nuestro Señor Jesucristo, pero al hombre lo ha puesto como en representación de él para que cuide y para que proteja su creación. Cabe anotar que todas estas responsabilidades que Dios le da al hombre es buena. Inicialmente el hombre la realizaba en gran armonía con el Creador, pero cuando llega el pecado, mis hermanos, y entra y se distorsiona la imagen de Dios, se daña, son expulsados del huerto, ya todos los pensamientos y esta mayordomía, esta administración que Dios le había dado a Adán inicialmente, se daña y ya entra en él, digamos, el pecado, ya no la ejerce ni se hace con el propósito que Dios le dio de señorear con justicia, con santidad, con inocencia, sino que ya en el hombre entra la malicia, los malos deseos, el pecado. Ya esta imagen se distorsiona por completo y por este motivo, pues en el primer Adán, digámoslo así, este papel que Dios le ha dado al hombre del Señor, digamos como de pastor, eh, fracasa, no porque Dios haya fracasado de ninguna manera, sino que realmente es el hombre por causa del pecado deja de ejercer este rol tan importante pues que Dios le ha dado a Adán. Entonces ya en el mandato masculino, ya mirando en el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, ya mirándolo para nosotros, ahora por lo que somos, por lo que Cristo ha hecho por nosotros, Él restablece esa imagen en nosotros y nos permite a nosotros poder reflejar esa imagen, como lo habíamos visto en las clases anteriores, reflejar esa imagen del Señor y poder mostrar a Cristo en medio de la sociedad, de las familias y de la iglesia. Entonces,
Dios crea al hombre a su imagen y lo coloca en un huerto. Y yo quisiera, hermanos, que en esta mañana pensáramos en el huerto, no tanto como el huerto del Edén, sino ahora en el segundo Adán en Cristo, en nuestros huertos. O sea, ¿dónde te ha puesto Dios a ti en este momento? Y podríamos mirar que Dios nos colocó en un hogar y podríamos cambiar esta palabra huerto, mis hermanos, perdón, por la palabra hogar. Es más, por la palabra iglesia, nuestra iglesia. Y nos ha puesto para qué? Para que la cuidemos, para que la protegemos y para que gobernemos sobre ella. Pero entonces debemos entender algo que es muy importante y es saber cuando Dios dice que fuimos creados a la imagen de Dios, o sea, a imagen y semejanza de Dios, debemos entender y tener muy claro esto. Primero, entender quiénes somos nosotros ahora, los que estamos en Cristo, nosotros, hermanos. Nosotros tenemos, digamos, dos vivencias, o sea, estamos compuestos por dos, ¿cómo les explicará? Como formas. O sea, tenemos una parte que es material, que es este cuerpo físico, que es lo que vemos, lo que tocamos, a lo que somos, pero nosotros también tenemos una parte que es inmaterial, que es nuestra alma. Entonces, es muy claro que cuando la palabra de Dios dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no es a imagen de nuestro cuerpo, o sea, Dios no se parece a nuestro cuerpo, a nuestra figura, a lo que somos. De hecho, Dios es espíritu, Él no tiene cuerpo, Él no tiene forma, Él es todopoderoso, Él es todo santo, Él es completamente espíritu, o sea, en Él no hay ninguna figura que el hombre pueda crearse de Él. Entonces nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no por nuestro físico, nuestro hombre material, que además es contaminado de pecado, sino que es en nuestra parte inmaterial, en nuestra alma. Y quería como recordar, aunque sea tres aspectos de esa parte de nosotros en la que somos creados a imagen de Dios, porque muchas veces decimos, pero yo soy creado a imagen de Dios, pero entonces yo no entiendo o sea, ¿qué tengo yo de Dios? Sabemos que al decir imagen y semejanza no quiere decir que nosotros seamos iguales a Dios, Él es santo, Él es poderoso. Nosotros solamente tenemos una imagen, destellos, o sea, Él nos permite en su misericordia que nosotros haya algo de Él que podamos reflejar a las personas, a la humanidad, que de hecho por el pecado pues se deterioró, pero en el Señor Jesucristo ahora lo podemos mostrar porque sabemos que el que habita en nosotros es Cristo mismo, ya no vivo yo, sino que Cristo es el que mora en mí. Entonces podríamos mirar como, digamos, tres partecitas que quisiera que miráramos y es, por ejemplo, en la parte mental. Dios crea al hombre y lo crea como un ser racional con voluntad propia. O sea, en otras palabras, mis hermanos, el hombre puede razonar, el hombre puede elegir. Esto no lo vemos en ninguna otra criatura. Entonces, en el momento que un hombre, un hermano, estamos hablando ya de hermanos creyentes, por decir algo, escribe un libro, pinta un paisaje, no sé, disfruta de algún tipo de sinfonía o hace una operación matemática, esto está mostrando el hecho de que fuimos creados a imagen de Dios, porque ninguna otra criatura puede hacer esto. Entonces Dios lo hace y permite que nosotros podamos mostrar esos destellos de lo que Él es. También podríamos mirarlo en la parte moral. Moralmente, la humanidad fue creada inicialmente perfecta, con una conciencia justa, inocente. Y Dios, a través de esto, pues muestra su santidad. Dios nos ha colocado a nosotros, digamos, como una brújula moral para que nosotros entendamos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, digamos, esta forma de nosotros evaluar las cosas, por decir algo, no sé, al ver el mal o alabar, digamos, las cosas buenas que hacen las personas, al sentirnos culpables, digamos, de algo que cometemos. Esto también muestra, mis hermanos, destellos de esa imagen de Dios en nosotros. Ninguna otra criatura o animal, vuelvo y les digo, podría, digamos, sentir estas cosas, sino que solamente Dios se lo ha dado a nosotros, nos lo ha dado a nosotros los hombres. También, por ejemplo, socialmente, Dios, y lo vemos en la Trinidad, Dios en su Santa Trinidad muestra
que a él le gusta vivir en compañerismo, en compañía, en amor. Entonces, cuando nosotros nos reunimos como hermanos en la iglesia, o abrazamos a nuestros familiares, a nuestros hijos, podemos mostrar también esos destellos y de esa imagen de Dios. Dios, incluso en el principio, cuando crea a Adán y Eva, vemos que él compartía con Adán, o sea, Adán lo escuchaba, le gustaba vivir en compañía con él. Entonces, estas cosas nos llevan, mis hermanos, a que Dios nos dio capacidades, tanto mentales como morales, como sociales, para que nosotros señoreemos sobre nuestro hogar, sobre en el entorno que estemos, sobre nuestros compañeros de trabajo, en la universidad, o sea, en el entorno que estemos, los casados, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, y llegado el caso, pues digamos ya los pastores, que no sé, este tema pues de hoy es muy pastoral. Quizás algunos de los que estemos acá en algún momento, Dios colocará como pastores sobre su congregación y los que no, pues sobre nuestros hogares o sobre nuestro grupo de trabajo, los solteros, compañeros. Nos colocó mental, moral y socialmente para que nosotros podamos mostrar esa imagen de Dios a ellos, a los hombres. Entonces, el propósito principal del hombre fue y ha sido siempre exhibir la gloria de Dios al mundo. Y nosotros debemos mostrarlo a estas personas, a los hombres naturales. Sabemos que los hombres naturales, ellos no pueden ni tienen esta opción, pero ellos deben ver en nosotros Cristo. Debemos mostrarle a ellos a través de nuestro comportamiento, de nuestro testimonio, que realmente tenemos esa autoridad de gobernar y de pastorear sobre el entorno que Dios nos ha puesto. Entonces, el liderazgo masculino, mis hermanos, implica ejercer señorío y autoridad en diversas esferas de la vida. Dios creó a los animales y a las aves y se los llevó a Adán para que les asignara un nombre, reflejando así su señorío sobre ellos como ese delegado de Dios, con la autoridad para que ellos se sujetaran a él. Este señorío es parte del propósito masculino de Dios con nosotros en el mundo y debe ejercerse en todas estas esferas de las que hemos hablado, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad, pero siguiendo siempre el modelo bíblico. Entonces Dios dio a sus hijos toda la autoridad, Él nos dio toda la autoridad y señorío sobre todas las cosas y nos puso por cabeza para que el cuerpo acate las decisiones que están alineadas a la voluntad de Dios. Una voluntad que la encontramos expresada completamente en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para la gloria y para la alabanza del Creador. Este liderazgo, hermanos, no es algo que sea opcional en nosotros o que no lo hayamos inventado o que sea un capricho, no. Esto es un don de Dios y es un mandato que Dios da al hombre, incluso desde el principio de los tiempos. Es una obligación para que nosotros mostremos a Cristo, eh, a las personas, a la sociedad y para que nosotros sepamos gobernar correctamente en el área que Dios nos ha puesto como señores o como pastores, mirándolo pues como Señor. Incluso acá leyendo el texto que hemos estado estudiando, el autor nos habla de una crisis de liderazgo que hay en los Estados Unidos. Él dice que una de las principales causas de este liderazgo es la resistencia, o sea, las personas se resisten a tener buenos líderes porque se han creado o nos hemos creado figuras incorrectas de ellos, corrupción, abuso de poder, muchas cosas que hemos visto o vemos hoy por hoy en el mundo. Entonces él dice que en los Estados Unidos se necesita, y no solamente en Estados Unidos, en todas las partes del mundo se necesitan hombres bíblicos que sepan gobernar y liderar correctamente toda la comunidad. Entonces, al mirar el líder como pastor, como les decía al principio, mis hermanos, quizás muchos de los que estén acá, en algún momento de la vida Dios les puede colocar pastores y los que no, los que son casados, pues somos pastores de un rebaño que Dios nos ha dado, que son nuestras esposas, nuestros hijos. Y los solteros, quizás en algún momento de la vida, eh, inicialmente pues son pastores de ustedes mismos o del grupo o de trabajo o en las partes donde Dios los haya puesto. Debemos ver que
Dios ha puesto esto de manera especial, o sea, es una tarea muy linda, pero a la vez es de mucha responsabilidad y cuidado. Al mirar esta área del pastor, vemos cómo Dios escogió este oficio de una manera especial para mostrar cómo Él quiere que se le cuide su pueblo, su rebaño. Y desde el principio hemos visto a través de la historia, la Biblia incluso, principalmente, vemos cómo Dios este oficio de pastor lo ha usado desde el mismo Caín, que Caín fue pastor y sabemos que él ofreció un sacrificio que agradaba al Señor, pero también lo vemos como Dios ha usado hombres como Abraham, Isaac, Jacob, por ejemplo, que fueron pastores de rebaños. El mismo Moisés, mis hermanos, que pastoreó las ovejas de su suegro, Jetro. David, el rey David, que desde muy niño pastoreaba las ovejas. Incluso ya nuestro Señor Jesucristo, él también adoptó esta imagen al declararse él mismo, yo soy el pastor de pastores, mostrando que el liderazgo servicial, mis hermanos, esta función de pastor es fundamental para el cuidado de las ovejas. Y acá llámese en ovejas lo que les decía, no solamente la iglesia del Señor, sino también nuestros hijos, nuestras esposas, son nuestras ovejas. Entonces esta función pastoral Dios la ha mostrado desde el comienzo para que nosotros podamos aprender y entender cómo es que se debe ejercer, mis hermanos. Y aquí vamos a ver como un poquito acerca de este tema. Esta imagen o oficio pastoral, mis hermanos, es central en el liderazgo bíblico. ¿Por qué? Porque ella simboliza cuidado y protección. Cuidado porque nadie más cuida mejor un que pues su propio pastor. ¿Cómo la cuida? La protege, la alimenta, la protege de sus enfermedades, de las acechanzas, pues, de lobos, de cosas, mirándolo como un oficio pastoral. Entonces, una oveja cuando ve el pastor se siente, digamos, protegida y no va a acudir a otro lugar sino a él para encontrar en él lo que ella requiere, que es su alimento, su agua, sus medicinas. Y vemos en nuestro hogar esto, mis hermanos, nosotros como hombres, en este rol que Dios nos ha dado, encontramos eso, nuestras esposas, nuestros hijos llegan a nosotros a pedirnos un consejo, una situación, proveer para la casa y, y ven en nosotros eso, mis hermanos, ellos deben ver ese cuidado pastoral que Cristo ha tenido con nosotros, reflejáselos a ellos con amor. De hecho, ayer hablaba con un hermano y él me decía situaciones que pasaban en su vida y al nosotros mirar a Cristo como ese pastor poderoso que da la vida por las ovejas, nosotros quedamos desarmados ante cualquier excusa que podamos evadir, hermano. Nosotros Dios nos ha puesto como ese liderazgo y ya con la imagen de Dios restaurada en nosotros, o sea, debemos es mostrar el amor y ese amor sacrificial por ellos, por nuestras ovejas. David, por ejemplo, es un ejemplo, o sea, él ejemplifica muy claramente este oficio del pastor. Él era dedicado a su rebaño desde niño. Él vigilaba, vigilando, por decir algo, su rebaño. Él durante la noche, él también se regocijaba al pensar que el Señor era su propio pastor. O sea, él pastoreaba las ovejas, pero descansaba sabiendo que había un pastor mayor que lo cuidaba a él también y que cuidaba de sus ovejas. Y él lo dijo, el Señor es mi pastor, y nada me faltará, el Salmo 23, que pues después lo podríamos mirar, ahorita lo miramos un poco. Entonces, mis hermanos, el buen pastor se sacrifica por las ovejas. Y quería leerles un pedacito del texto del libro que hemos estado estudiando y dice esto. El pastor líder se cansa en su sacrificada labor por el bien de sus ovejas. Es cuando las ovejas se han hecho fuertes, cuando el rebaño ha sobrevivido a las amenazas del viaje, regresando a la aldea, transformados de débiles corderos en carneros. Es entonces ahí que el pastor ha cumplido fielmente su deber. Tenemos la obligación desde los niños más pequeños y el hermano más débil en la fe, o más nuevito que llegue, la obligación de pastorearlos y de llevarlos desde ese punto de su niñez hasta que sean unos carneros ya gorditos, o sea,
que hayan pasado por todo y la protección del pastor. O sea, es cuando el pastor fielmente entiende que ha hecho un buen trabajo al cuidar de las ovejas de esta manera. Dice que sin duda las ovejas tienen que ser movidas a continuar sobre la marcha y a menudo deben ser castigadas para que no se metan en peligros. Pero son las ovejas mismas, mis hermanos, las que ocupan los pensamientos del pastor. Cuando éste cae dormido en la noche, y son ellas a quienes sus ojos buscan cuando las primeras luces anuncian el nuevo día, el pastor, entonces, mis hermanos, se vuelve el siervo de las ovejas. ¿Qué podemos nosotros deducir de todo esto? Que el pastor no es más que las ovejas, es un siervo de las ovejas, o sea, trabaja para ellas, vive para ellas, da su vida por las ovejas. Y esto nos lleva a nosotros a meditar entonces cómo nosotros estamos ejerciendo esta labor pastoral, porque puede que no seamos pastores de título de una congregación, como digamos tenemos nuestros pastores que son nuestro ejemplo, pero Dios sí nos ha puesto a pastorear rebaños, mis hermanos, y son estas ovejas, hijos, familia, que nosotros debemos llevar, digamos, a un final de un viaje y darle cuentas a Dios por ellas. Entonces, la forma en que nosotros los hombres, mis hermanos, los creyentes, podemos dejar un legado duradero es abrazando el modelo bíblico de liderazgo pastoral, hermanos. Nuestro objetivo no debe ser únicamente, mis hermanos, el éxito intelectual, el éxito material. Realmente ese no es el objetivo para el que Dios nos ha puesto en esta tierra, mis hermanos. El éxito de nosotros, mis hermanos, es dejar huella en esas benditas vidas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Es muy importante que nos enfoquemos en esto y no nos perdamos, o sea, no perdamos nuestro horizonte, Señor. Hay que trabajar y hay que vivir, está bien y no está mal que hagamos todas estas cosas. De hecho, Dios nos manda que lo hagamos. Pero nuestro principal objetivo, mis hermanos, es cuidar de ese rebaño que Dios nos ha dado, mis hermanos, en el entorno que nos haya puesto. ¿Esto cómo puede ocurrir, mis hermanos? Esto solamente pasa cuando nosotros como pastores entendemos y estamos dispuestos realmente a dar nuestra vida por las ovejas. Y esto lo miramos en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mejor ejemplo. Él, el buen pastor, dio su vida por las ovejas, por unas ovejas pecadoras, descarriadas, inmerecedoras de tantas cosas, mis hermanos. Pero el buen pastor dio su vida por las ovejas. Lo leemos ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es la función de nosotros como pastores? O sea, el liderazgo pastoral implica guiar. Y la palabra guiar es enfocar, es llevar de la mano, es mostrar un camino por el que se debe andar. Implica, mis hermanos, proteger, cuidar, dar nuestra vida, mis hermanos, si es necesario, por estas ovejas. Y implica atender. Atender es estar siempre dispuesto a escuchar cuáles son las necesidades, o sea, qué necesita la oveja, qué necesita mi hermano, qué necesita mi hijo, qué necesita mi esposa. Y esto fallamos completamente muchos. Yo personalmente, mis hermanos, muchas veces se acerca mi esposa o mi hijo a decirme algo. Y tengo tantas cosas en la cabeza, mi hermano, que no le pongo atención. Y cuando después reacciono, es que digo, mi amor, perdóname, que era lo que me estabas diciendo. Entonces, un pastor no puede estar rezagado o entretenido en las deleites, en las cosas del mundo y dejando que las ovejitas estén creciendo solas, porque bueno, ellas verán cómo crecen, ¿no? Entonces, debemos entender esto, debemos guiar, debemos proteger y debemos atenderlos. Entonces, y vemos esto, que Dios dotó a los pastores, mis hermanos, con dos herramientas muy bonitas, importantes para esa labor pastoral. Les dio una vara, o sea, no ve un pastor con una vara y con un callado, dos herramientas que uno las pasa desapercibido. Uno muchas veces lee temas de pastores o ve figuras de pastores con su callado, con su barra, pero no, pues realmente no le presta atención a esto. Pero resulta, mis hermanos, que ese callado es un palo largo que en la punta tiene una curva y es utilizado, mis hermanos, ¿para qué lo utiliza el pastor? Para desde la parte larga lo coge y en la curva coge el cuello de la ovejita cuando ella se le está yendo para otro lado y la encamina nuevamente por el camino. O sea, cuando se le va a desviar con ese callado y esa curva la coge del cuello
y la encamina nuevamente, la mete otra vez al rebaño. Y interesante nosotros mirar esto, mis hermanos. ¿Cuál entonces sería el callado de nosotros como pastores? Amados, es el conocimiento que nosotros debemos tener, amados hermanos, hacia el lugar donde vamos, hacia el lugar que estamos direccionando las ovejas, hacia dónde las estamos llevando, mis hermanos. Cuando ellos se van a perder, cuando ellos están tomando malas decisiones, nosotros debemos coger ese collado, ese callado, mis hermanos, y cogerlas del cuello, hermano, o sea, con amor, traerlas de nuevo al rebaño, al camino, caminarlas por ahí. Y la vara es algo que es una herramienta que Dios les ha dado a los pastores también, y es para ejercer protección, o sea, una corta vara, mi hermano, corrige, disciplina, aparta, ahuyenta el pecado. Incluso por ahí en los proverbios vemos que incluso a los niños dice que hay que reprenderlos con vara. Ahora, no es cogerlos a palazos, sino con esa vara espantar el peligro, apartar el pecado que está asediando a nuestras queridas ovejas, mis hermanos.